Les cuento un poco, ampliando lo que decían recién respecto del motivo de la charla. Lo que me pidieron inicialmente fue tratar de explicar o desarrollar las políticas de comunicación que viene llevando adelante el macrismo en estos 2 años de gobierno. Para lo cual decidí condensarlo en ese título de la ley de los decretos, haciendo referencia a la ley 26.522, la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, como antecedente y para, a partir del contraste, ver los cambios que se están introduciendo en la política de medios en estos 2 años, que es una política muy activa, muy proactiva por parte del gobierno. Eso no significa, como vamos a ver, que tenga una amplia participación de la ciudadanía, pero por lo menos con los grandes grupos ha habido una negociación permanente y sucesivos cambios. Para empezar, bueno, como les decía, los antecedentes, lo importante que me parecía destacar de la ley que se aprobó en 2009 es que, como puse ahí, tuvo una amplia mayoría en ambas cámaras, ¿no? En diputados 146 a favor y en Senado 44. La diferencia en diputados, recuerden que se habían ido, la oposición se había ido, por eso aparece tan subrepresentada en esos totales, pero igual marcaba una fuerte mayoría por parte y un consenso amplio en torno a la ley. Incluso había tenido no vamos a reseñarlo acá por una cuestión de tiempo, pero un amplio proceso participativo que el gobierno nunca abrió el juego a debatir todo lo que era su proyecto. Había algunos aspectos núcleo de ese proyecto que se mantuvieron, pero para ampliar los consensos y generar apoyos de sectores de centro-izquierda fue modificando muchas cuestiones, lo mismo con las organizaciones sociales. A partir de ahí logra aprobarse este proyecto con una amplia mayoría, pero con el rechazo de las grandes empresas. Ahí nunca hubo un vínculo. Las grandes empresas primero apostaron a que el proyecto no iba a salir, principalmente el Grupo Clarín. Creo que nunca creyó que ese proyecto se iba a convertir en ley, y una vez que se convirtió en ley lo que hizo fue tratar de impugnarlo judicialmente, a la cabeza de otros grandes grupos que también lo siguieron y que también fueron objetando judicialmente el proyecto. Los artículos cuestionados judicialmente por el Grupo Clarín y que estuvieron frenados hasta el fallo de la Corte Suprema de 2013 son básicamente esos 4. En algún momento toda la ley estuvo impugnada judicialmente, frenada y demás. Hubo distintas etapas. El proceso de judicialización es extenso y complejo, pero nos podemos remitir a estos 4 artículos. El 41, que tiene que ver con las transferencias de licencias, que dificultaba, demoraba, le daba un plazo de 5 años en los que no podía transferir esa licencia al operador. Después tenía que podía transferir, pero con ciertas condicionalidades. La multiplicidad de licencias, el núcleo central de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, con los límites a la concentración de capital. El artículo 48, con las sanciones a esas concentraciones indebidas o marcando cuáles eran los condicionamientos. Y el artículo 161, el plazo de desinversión. No sé si se acuerdan que había un plazo de desinversión para adecuarse a esa ley, plazo de adecuación a la ley, que finalmente quedó, como todos sabemos, en la nada, pues se fue extendiendo por la judicialización y demás. Y en algún momento fue el 7D, no sé si recuerdan, que también quedó en la nada. La judicialización llegó hasta la Corte Suprema cuando el 29 de octubre de 2013 la Corte resuelve sobre la ley que la ley es constitucional en su totalidad. O sea, la Corte Suprema no juzga, y de hecho lo dice en varios fragmentos del fallo, si la ley era buena o era mala. Lo que dice la Corte es si la ley es constitucional o no lo es. Así expone lo que desde mi punto de vista fue un error de estrategia del Grupo Clarín en ese debate judicial, que fue ir a hacer a la justicia lo que no hizo en el Congreso antes de que se aprobara. O sea, tratar de cuestionar la ley por lo bueno o lo mala que era, pero cuando tenía que debatirlo desde el punto de vista de la constitucionalidad. Lo que le terminó diciendo la Corte es, puede ser que la ley sea mala, pero la votó el Congreso, es constitucional, no viola derechos constitucionales, por lo tanto, palabra más, palabra menos, si la quieren modificar, armen un partido político y ganen las elecciones. Eso fue lo que hicieron, ¿no? Entonces, en diciembre de 2015 ganaron las elecciones con la Alianza Cambiemos. Lo primero que hace Macri es dictar el decreto 267, ese mismo mes en que asume, antes del 2016, y modifica aspectos centrales de la ley 26.522.
casi se podría decir que a partir de entonces el núcleo de esa ley queda desmembrado. Esto es, modifica los órganos de control, flexibiliza los límites a la concentración, ese es un punto clave. De hecho, ya la concentración, vamos a verlo, no es para muchos sectores del gobierno ni siquiera es un problema. En todo caso, puede ser un problema no la posición dominante, sino aquellas empresas que ejercen un abuso de posición dominante. Pero ni siquiera está visto por muchos sectores del gobierno como algo negativo la concentración en un mercado. Al contrario, favorece las economías de escala y alienta la inversión y la innovación. Después, bueno, prórroga de licencias para todos, flexibiliza límites a la transmisión en red, flexibiliza también lo que tiene que ver con la transferencia de licencias, que ahí no lo puse. Habilita a las telefónicas a dar televisión, en realidad a partir del 1 de enero de 2018, con la posibilidad de extender esa prohibición un año más. Y crea una comisión para modificar las leyes 26.522, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y la Ley de Telecomunicaciones 27.078. Lo que está detrás, discursivamente, de eso es vamos a generar una ley de comunicaciones convergentes. Tiene que ser una ley moderna, superadora de la que ellos denominaban que nació vieja, la Ley 26.522. Si ustedes se fijan, ese punto que yo hice, lo central es que deroga los 4 artículos que Clarín había impugnado judicialmente y que la Corte había declarado constitucionales, los borra del mapa. O sea que todo ese debate en torno a la judicialización y a la constitucionalidad de la ley se acabó acá. Después, obviamente, es un decreto de necesidad de urgencia que después fue ratificado por el Congreso. O sea que la validez legal la tiene, porque uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que con un decreto se modifique una ley? Para eso necesita el aval del Congreso, lo tuvo. La comisión redactora de la nueva ley. A partir de ese momento, ¿qué pasa? Dicen, no, esto es por decreto, es circunstancial por un tiempo, y después lo que nosotros vamos a hacer es generar esta nueva ley. Crea la comisión, designa 6 miembros para que la conduzcan y empiecen a hacer consultas a especialistas y sectores de la sociedad civil. Da 180 días para elaborar un anteproyecto. Y cuando transcurrían mediados de ese plazo, en septiembre de 2016, emite un documento con principios para regular las comunicaciones convergentes, la comisión. Uno cuando ve esos principios, primero son directrices de política muy generales, hay cuestiones con las que es difícil no estar de acuerdo. Es parecido a, no sé, como cuando uno dice, bueno, la paz en el mundo, el bienestar de la sociedad. Sí, es cierto, pero cuando es tan genérico hay que ver cómo. En algunos aspectos es tan genérico y tan compartido con todos que tiene muchas similitudes con la Ley 26.522. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué vienen a modificar si están de acuerdo? Bueno, otros aspectos no. El tema de la concentración, si bien no está explícitamente mencionado que no es un problema para ellos, al no tematizarlo, está claro que no es un punto, a diferencia de lo que había sido el kirchnerismo, sobre el cual se iba a poner el foco. Cuando llega el primer plazo, los primeros 180 días, se pide una prórroga, otros 180 días. Hasta ese momento te invitaban a participar, hasta hoy en día creo que te invitan a participar, pero no te dicen sobre qué hay que discutir. Es un ejercicio complejo. A mí me invitaron a una de las jornadas de discusión de la nueva ley y incluso me preguntaron qué me parecía y les dije en principio que no me parecía nada porque no sabía qué era lo que íbamos a discutir, que sí me parecía loable que nos convocaran, pero para formular directrices de política en el aire, lo que cada uno le parece que está bien, es como demasiado genérico, un poco vago. Pero bueno, nadie iba tampoco a sustraerse a esa convocatoria, al contrario, siempre que está habilitada la participación, bienvenido sea. Pero ese proyecto, anteproyecto o lo que sea, no aparecía. No había nada, era discutir lo que cada uno creía que era mejor para regular las comunicaciones convergentes, para decirlo de algún modo. Después, en marzo de este año tenía que entregar, se cumplía el año, tenía que entregar la comisión el proyecto. La comisión dice que lo entregó, o por lo menos algunos miembros de la comisión en un momento dijeron que lo entregaron, otros no decían nada, el gobierno tampoco decía nada, el proyecto no estaba, ni anteproyecto ni nada, no había nada. Al poco tiempo de que entrega la comisión este supuesto proyecto que nadie vio, sale una segunda prórroga
llamada de otra manera, pero que necesita unos 180 días más. La resolución 601 del 28 de marzo. En los considerandos dice, la Comisión ha dado cumplimiento a su cometido consistente en la confección de un anteproyecto de ley de reforma. Entonces uno dice, bueno, existe, lo presentaron y entonces se va a poder discutir en esa nueva convocatoria. Esos 180 días es para discutir ese anteproyecto. Bueno, no era para discutir anteproyecto, era para seguir como en los 360 días previos a la presentación de ese proyecto, o sea, discutía en el aire. Incluso en ese segundo, después de esa segunda prórroga, el plazo para el debate, mejor dicho, las instancias de debate fueron mucho más acotadas. En los primeros meses ni siquiera había habido ninguna convocatoria, después algunas reuniones hubo. Y después, como cierre de la tarea de la comisión, que se supone que finaliza en noviembre, esa tarea, lo que podemos sacar como conclusión es que el anteproyecto hasta ahora no fue difundido. 78 organizaciones civiles contabilizan ellos que hicieron aportes. No recibió ninguna una devolución sobre los comentarios que hizo. Están en la página muchos de esos aportes. Hay fotos de las jornadas, los videos con la participación de efectivamente sectores diversos y plurales, amplios, no circunscritos solo a los que piensan como el gobierno, pero en principio no se sabe cuál es el resultado de eso. Se le negó información ante reiterados pedidos a ONGs y periodistas. La ONG CEPAS, es gracioso, ellos cuentan que hicieron varias presentaciones, sobre todo a partir de esa frase en los considerandos de la resolución 601 que decía que el anteproyecto estaba, ¿no? Entonces fueron y dijeron, por la ley de acceso a la información pública, que querían el anteproyecto. Le mandaban pilas así de información donde estaba la resolución 9, que era la que había conformado la comisión. Le mandaban la resolución 601, que era la de la segunda prórroga. Le mandaban el propio pedido que ellos habían hecho de información para obtener el proyecto en la devolución, dándole información sobre ese pedido. Un montón de cosas le daban, pero el proyecto no se lo daban. No se lo daban ni una vez ni dos veces. Hay varios intentos. También lo hizo una periodista, siguió ese recorrido una periodista de profesional, Andrea Catalano, con la misma suerte. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿existió alguna vez el anteproyecto o no existió nunca? Y nos entretuvieron durante este tiempo. Uno tiende a pensar que algo existió, pero que evidentemente no le gustó a Marcos Peña, eso está clarísimo. Y si existió, no le gustó a Marcos Peña, y en el peor de los casos no existió. Yo tengo la información de que no le gustó a Marcos Peña y a partir de ahí la situación se empantanó y no se pudo seguir. Ahora bien, mientras tanto, se fue legislando. Dijimos que había habido un proyecto, la ley, el decreto de necesidad de urgencia del 267 en diciembre de 2015, que modificó radicalmente la ley de servicios de comunicación audiovisual. Después hubo otro decreto muy importante a fines del año pasado, el 1340, que autorizó la retribución de frecuencias, el refarming. Esto era un artículo a medida del Grupo Clarín, porque el Grupo Clarín no tenía acceso a telefonía móvil, a espectro para brindar servicio de 4G, compró una serie de empresas chiquitas, esas empresas chiquitas después pidió el refarming, o sea, la reatribución de uso de esas frecuencias del espectro para poder brindar servicios 4G ahí. Le dijeron que lo más probable era que se lo dieran. Ahí las telefónicas pusieron el grito al cielo, dijeron, esto es como que yo vaya a Palermo, está prohibido construir torres, compro un PH y después vaya y pida una autorización para construir una torre y me la den. Entonces, claro, el PH sin torre vale un precio, con la posibilidad de construir una torre vale otro. Eso decían las telefónicas. ¿Cómo se saldó esa discusión entre telefónicas, gobierno y Clarín? Con una concesión para las telefónicas. O sea, que fue, efectivamente, salió la retribución del espectro, beneficiando en ese caso al Grupo Clarín. Después el Grupo Clarín compró Telecom y ya se solucionó por otro lado el tema, o por lo menos pareciera que se va a solucionar. No creo que le objeten de manera significativa a la Autoridad de Defensa de la Competencia ni el ENACOM, pero todavía está evaluándose en esas instancias. Después, ese fue el artículo 4. Ahora digo que le dieron a las telefónicas. El artículo 5 habilita a las telefónicas a dar televisión paga en 2018. Ya lo habilitaba el 267, pero en realidad dejaba la posibilidad de extender un año más. Acá dejaron en claro que no se iba a extender un año más y que iba a haber algunas zonas donde en principio iban a entrar a competir. Igual esto no es lo que le dieron a las telefónicas. Las telefónicas ya consideraban que esto lo tenían en el bolsillo. O sea, no lo sumaban a su haber porque ya lo tenían contabilizado. Y después habilitan la directividad del Internet en ese mismo decreto. O sea, como ustedes pueden ver, es un artículo por empresa.
Esa es muy una forma de trabajar en estos años, con las grandes empresas, tratando de ir repartiendo un poco para cada uno y por lo menos en esa mesa chica, que la discusión, que todos queden conformes y que nadie salga y patalee en la justicia o en alguna instancia internacional. Lo de DirecTV es llamativo porque los habilitan a dar internet y el artículo del DNU de 2015, que fue el 267, que fue muy flexibilizador en muchos aspectos. Hay un aspecto en el que no fue tan flexibilizador y fue explicitar aún más claramente que DirecTV no podía brindar servicios de Internet. Uno sospecha ahí, entonces, de dónde puede venir la redacción del 267 para que alguien se haya tomado el trabajo de ir a ese artículo y aclarar expresamente que DirecTV no podía brindar el servicio. DirecTV después protestó a nivel Obama y logró que saliera esta habilitación. Antes habían tratado de enmendar eso, autorizándoles a brindar servicio en banda K, servicio satelital y otra serie de concesiones, pero bueno, la más importante fue esta. ¿Qué le dieron a las telefónicas? Repartieron espectro sin concurso. El espectro es un activo muy valioso para los servicios comunicacionales. Ustedes habrán visto la diferencia entre lo que son las comunicaciones celulares con 4G y sin 4G. O sea, antes era difícil recibir un SMS en el colectivo y ahora se puede ver un video, digamos. O sea, eso vale muchísimo dinero, esa posibilidad, y a quién le dan ese espectro. En la mayoría de los países se hacen licitaciones y se pagan fortuna por esos activos. De hecho, Argentina hizo una licitación en 2014, después de muchos años de inacción en torno al espectro, de inacción del gobierno kirchnerista, que empezó a sacarse la modorra en el 2014 con la licitación de espectro para que las telefónicas pudieran mejorar su servicio. Bueno, en este caso, ¿por qué se lo dan sin concurso? Porque a Clarín le habían dado el refarming, la autorización para que pudiera entrar a 4G. Entonces, como compensación frente a eso, aparece más espectro para las telefónicas. Como diciendo, no te quejes, no vayas al CIAD y no compliques la situación, acá tenés lo tuyo, a ver si con esto estamos. El toma y daca fue una directriz, un modo de acción en estos 2 años. Después, también por decreto están evaluando autorizar a las telefónicas a operar vía satélite. El presidente del ENACOM, Miguel de Godoy, ya lo dio por hecho. Y después evalúan subir límite de espectro por empresa. Esto tiene que ver con la fusión Cablevisión Telecom. En ese caso, lo que ayudaría al Grupo Clarín, el subir el límite de espectro, es que no tendría que desprenderse de parte de ese espectro. Están en esa negociación, el grupo quiere que lo suban, las telefónicas no están tan entusiasmados con eso, está empantanada la situación. Se supone, Macri dijo en el coloquio de IDEA que iban a seguir otorgando espectro en base a las recomendaciones internacionales. Se puede interpretar de ahí que va a haber una suba del espectro. Hasta ahora, en general, las medidas que ha tomado el regulador y que ha tomado el hacedor de la política pública, la verdad que no se distancian demasiado de los deseos que quieren los grandes jugadores, particularmente uno, ¿no?, que es el que está más interesado en que suban el CAP. Por lo tanto, lo que se puede ver en este breve y esquemático recorrido es que pasamos de una ley que, como les dije al principio, si bien quien la presentó no estaba dispuesto a discutir todo el proyecto, tenía un núcleo de contenidos que no iba a poner a debate, pero hubo muchas cuestiones de esa ley que se abrieron a debate para generar consenso, para lograr los votos en el Congreso, para que asociaciones civiles sin fines de lucro, asociaciones interesadas en dar ese debate pudieran darlo y sumar su apoyo. Recuerden que en el 2009 el gobierno estaba contra las cuerdas y salió, me refiero al gobierno de Néstor Kirchner, y salió en una ofensiva buscando y generando consenso, haciendo política, y logró sancionar esta ley. Por eso era que las grandes empresas pensaban que no se iba a sancionar. No era que no la veían tanto, evidentemente no la vieron, pero en ese momento la verdad que eran pocos los que jugaban una fichita porque el gobierno de Kirchner pudiera aprobar algo después de la 125 y de la derrota legislativa de 2009. Pero bueno, fue una ley con amplio consenso en torno a muchos aspectos de esa ley. De ahí se pasó, para resumir, a un periodo hasta ahora muy activo en la regulación, pero es una regulación que básicamente se resume en múltiples decretos, algunos de necesidad de urgencia, otros comunes, otras medidas que son
propias del organismo regulador, como resoluciones o demás, pero que el ámbito de participación y de discusión se abre a los grandes jugadores del mercado. De ahí es difícil que salga. O sea, no es que no se discute, pero se trae a los poderosos, se los sienta a la mesa y se dice, bueno, a ver, esto para vos, esto para vos, esto para vos. A ver, Pierri, vos llegaste el día que teníamos que repartir el espectro, bueno, vos no sos de los grandes, no, vos no, después vemos, aguantá, quedate un poquito ahí afuera, pero más allá, como mucho, empresas de segundo orden. El resto por ahora la ve pasar, participó de esas reuniones de la comisión redactora de un nuevo proyecto y ahí quedó su participación perdida. No sabemos todavía dónde. Capaz en algún momento aparece el proyecto de ley de comunicaciones convergentes, pero por ahora podríamos decir, para terminar, que ni siquiera estamos seguros de que una vez haya existido.